Y este otro video que es algo súper interesante, porque siempre que tengo un poco de intriga por ciertos temas que a veces se me viene, pongo algún podcast o escucho algún audiolibro relacionado siempre a la manifestación y la creación de realidad, pero desde otras perspectivas. Yo tengo mi propio modelo de realidad, de cómo creo realidad, que ya lo he compartido en otros videos en este canal, pero me gusta tomar otras fuentes de cómo ellos crean realidad. Y muchas de esas fuentes, como puede ser Neville Goddard, como puede ser Joe Dispenza, coincidimos en muchas cosas en donde, por ejemplo, yo he experimentado ingresar al campo cuántico. Y yo no le ponía el nombre de campo cuántico hasta que no escuché todo lo que es la historia y el trabajo de Joe Dispenza, en donde él describe cómo es y le pone este nombre, ¿no? Más bien yo lo interpretaba como si yo viajara a una parte mía, que no es mi cuerpo, viajara a otro cielo, digamos, ¿no? A otra dimensión, pero yo sigo estando acá. Es como físicamente cuando yo a veces entro en canalizaciones también me pasa eso, es como mi cuerpo está acá, la persona también siente que su cuerpo está acá, pero es como si viajáramos a otro lugar y estamos conscientes de que estamos en ese lugar, pero también estamos conscientes de que nuestro cuerpo está acá. Entonces ahí se abre otro espacio de conciencia, es un espacio en donde todas las limitaciones que teníamos en la anterior versión, no en esa versión separada, digamos, ¿no? De lo que es el cuerpo y lo que es la otra conciencia, es como desaparecían todos los límites. Y ahí la persona puede ver su historia, quizás su historia de dolor, su historia de ciertos traumas de la infancia, la puede ver desde otra perspectiva y sanarlas mucho más rápido. Entonces, algo que me encanta de todo este tema es que venía escuchando y me llamó la atención dos palabras que es un concepto que habla de reorganización celular. En mi caso, que tengo la experiencia de trabajar en las creencias, sé cómo las creencias se generan a nivel intangible, pero sé a nivel neurociencia cómo se generan, que son conexiones neuronales reforzadas. Es como, intangiblemente mi creencia puede ser que el mundo es malo, por ejemplo, pero esa creencia tiene una parte biológica en donde hay conexiones neuronales que sustentan eso intangible. Ahora, ¿cómo entra en juego esto de la reorganización celular? Que escuchando, no me acuerdo cuál estaba escuchando del podcast o del audiolibro, pero lo que me venía llamando la atención a mí es, y que justo escuché esto y me llamó la atención también y conecté todo, es sé cómo funciona la mente a nivel neurociencia, cómo están establecidas a nivel biológico nuestras creencias, que tienen una parte intangible y una parte materia. Sé cómo funciona también, en el caso de que entreno, cómo sucede la hipertrofia, que es cuando rompes músculo y cuando se vuelve a regenerar y a crear más fuerte. Es como todo tiene esa dinámica de muerte y vida o muerte y renacimiento, y ese renacimiento siempre es más fuerte. Y lo que me llamó la atención de la reorganización celular, que es que dieron el ejemplo de cuando vos pasas una crisis o algo en tu vida sentís como que estás en crisis, generalmente tenemos esta sensación de que nos da miedo, ¿no? Corporalmente o emocionalmente, tenemos la sensación de que nos da miedo lo desconocido, pero que esa sensación de crisis es porque se viene como ese proceso de reorganización celular. Estás en un momento de tal presión, que la presión no es tuya, porque vos podés tener una presión externa de que, no sé, le debas plata al banco y si a vos te le importa nada, sabés que la vas a pagar porque toda tu vida tenés que generar dinero, la vas a pagar y no te lo tomás como presión. Pero hay gente que lo vive y lo percibe, porque acá tiene que ver la percepción, lo percibe como que eso es una presión, ¿entendés? Una presión. Entonces, esa presión que percibe la persona, pero no es que la presión está afuera, la percibe la persona, genera dos caminos posibles en la persona, que es o que se generen enfermedades y se generen síntomas en donde se sienta mal, o que esté preparando y condicionando todo para lo que es su reorganización celular, que es para que una parte de sí mismo muera, ¿no? Una parte más de sí mismo, cuando hablo de sus creencias, de su conciencia de la situación, muera, y pueda existir esa reorganización celular para dejar de percibir una deuda con una tarjeta como la muerte o como presión.
sino que pueda percibirlo de otra forma. Entonces ahí es clave la reorganización celular, porque es cuando vos, en vez de sentirte presionado por lo de la tarjeta, que estamos con este ejemplo, agarrás y bajás a tierra y quizás te sirve armar en una pizarra y decir, bueno, a ver, ¿cuánto debo? Organicémonos. ¿Cuánto debo? Debo 3 millones, listo. ¿Cuánto tengo que pagar por mes? ¿500? ¿En cuánto tiempo? ¿En 6 meses ya voy a terminar con esa deuda? Bueno, pero ahora no cuento con 500. ¿Cómo puedo pagar? Bueno, tengo que salir a conseguir trabajo, tengo que vender tal cosa, tengo que vender más cantidad de servicios, más cantidad de productos. Listo, hiciste el plan y ya sabes que vendiendo 10 productos puedes pagar la deuda o puedes pagar una parte de la deuda. Entonces ya te quedas tranquilo. No tenés por qué estar sufriendo por esa presión, que en realidad no hay presión, vos estás percibiendo que te presionan. Una vez que vos ahí te tranquilizás, tierra plenamente, organizás las cosas y haces números, porque para mí es netamente números, ¿cómo puedo responder a esto? Y ves una proyección a futuro, listo, ya está, saliste de modo supervivencia, cambiaste tu percepción, cambiaste tu realidad. Y cuando ahí cambias tu percepción y cambias tu realidad, es donde sucede esto que les traía, que es la reorganización celular. Que es, toda nuestra mente percibe diferente esto que está pasando y automáticamente manda una señal a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células de quédense tranquilos, no estamos por morir, ahora estamos tranquilos, sigamos adelante y disfrutemos la vida. Como para hacerlo un poco gracioso, ¿no? No digo que necesariamente diga eso. Y ahí ya te dejas de generar síntomas, te dejas de generar un montón de condiciones que no están buenas y son sufrimientos generalmente. Y un ejemplo muy interesante que me dieron, que escuché ahí respecto a la reorganización celular y todo este proceso que sucede en nosotros, es el ejemplo de la semilla. Cómo una semilla tiene que romperse a sí misma, una semilla que tiramos en la tierra tiene que romperse a sí misma, tiene que generar la fuerza suficiente para romperse a sí misma, pura voluntad, y trascender la fuerza de la gravedad para poder estar creciendo. Es decir, que el crecimiento, como siempre digo, la evolución o el crecimiento es un juego de responsabilidad. Pero desde el momento que vos sos consciente que estás en un juego de responsabilidad, que todo lo que te pasa en esta vida, para que vos puedas ascender a otros niveles de crecimiento en tu vida, necesitas hacerte responsable. Y en ese hacerte responsable te va a resultar incómodo, te va a dar miedo, incertidumbre, te va a dar pánico, te va a pasar un montón de cosas emocionales, porque no es una parte conocida, estás rompiendo tu caparazón, como si fueras la semilla, voluntariamente estás rompiendo tu caparazón y creciendo contra la gravedad. Y a veces crecer contra la gravedad, en un caso más práctico, es transformar esas presiones externas, poder transformar esas clases de cosas. Un ejemplo que tengo para darles es, yo estuve en La Paz, Bolivia, en una fecha en donde hubo un golpe de Estado, supuesto que no fue golpe de Estado, fue todo armado de gobierno. Y me acuerdo yo estar caminando, porque yo en ese momento fui a hacer negocios, se cayó el negocio y tuve que trabajar en un bar para poder mantenerme. Se cayó el negocio y me acuerdo estar trabajando y que bajara la gente con dinamita tirándola a saquear cosas y yo yendo al trabajo. Y a mí la verdad que esas cosas no me dan miedo, porque no sé, no me generan miedo. Pero después llegó un momento en donde estaba tan cansada de esa actitud, de esa manipulación de parte del gobierno, de esa manipulación de parte de esa gente que bajaba con la dinamita y todos los comerciantes tenían que cerrar sus cosas, que yo directamente pasaba y recuerdo gente corriendo asustada, escapándose, y yo pasando prácticamente por el medio de todo eso, como nadie me joda, no tengo ganas, sigan jodiendo ustedes, pero no tengo ganas, yendo directo al trabajo. Y yo me acuerdo que la gente venía corriendo y me decía, pero tenés cuidado, no vayas para allá, porque allá están bajando con dinamita. Y yo, no me importa, y tengo el recuerdo, y de hecho lo he vivido así con una amiga de Paraguay. Ya no nos importaba nada, porque ya nos cansaba toda la situación de manipulación. Entonces vos ahí te das cuenta cómo en una crisis social, en un golpe de Estado, en un momento terrible para un montón de gente, vos podés cambiar tu percepción y no te pasa nada, y hasta pasa algo energético, que es la gente pasada por al lado mío, yendo a saquear, y a mí no me sacaron nada. Entonces ese es el ejemplo que quiero dar respecto a la reorganización celular y cómo
se relaciona con esto de nuestros procesos de crecimiento, de evolución como seres humanos. Espero que les sirva y estamos hablando.